Un anciano se sentó solo en el aeropuerto durante 3 días, pero cuando por fin habló, sorprendió al personal. El anciano llegó al aeropuerto temprano por la mañana. Llevaba una bolsa pequeña y caminaba despacio. Su ropa estaba limpia pero era sencilla. Su cabello era gris y bien peinado. Se sentó en una silla cerca de las puertas de llegada y no se movió mucho después de eso. No parecía esperar un vuelo y no trató de salir del edificio. Solo se sentó, callado y quieto. Al principio, nadie le prestó mucha atención. Los aeropuertos son lugares ocupados y mucha gente entra y sale cada día. Un hombre sentado en silencio no parecía extraño. Pero con el paso de las horas, algunos empleados notaron que no se había movido. Al final del día, todavía estaba en el mismo lugar. No habló con nadie. No pidió ayuda ni direcciones. Solo miraba las puertas una y otra vez. Al día siguiente, aún seguía allí. No se había ido durante la noche. Estaba en la misma silla, en la misma posición. Algunas personas le ofrecieron comida o agua, pero movió la cabeza diciendo que no. No dijo nada. Ni siquiera sonrió. Solo parecía cansado y distante. Sus ojos estaban fijos en la zona de llegadas, como si esperara a alguien. Algunos pensaron que estaba perdido. Otros creían que estaba confundido. Unos pocos hicieron bromas diciendo que vivía en el aeropuerto. Pero nadie sabía la verdad. No tenía pase de abordar. No tenía papeles. No usaba teléfono. Ni siquiera tenía un libro o periódico. Solo tenía su ropa y una bolsa pequeña cerca de sus pies. La seguridad pasó muchas veces por su lado, pero como no causaba problemas, lo dejaron en paz. Aún así, lo vigilaban. El aeropuerto es un lugar público y la gente puede sentarse allí, pero no para siempre. Hay reglas. Sin embargo, este hombre no rompía ninguna. No hacía ruido. No pedía nada. No bloqueaba el paso. Solo estaba allí. Mientras pasaba el segundo día, su presencia se notaba más. Los empleados hablaban de él en los descansos. Algunos pensaban que alguien lo dejó allí y lo olvidó. Otros creían que esperaba a un familiar. Pero no había señales, ni pistas, ni respuestas. Él no decía nada y no pedía nada. El equipo de limpieza notó que apenas se movía. Cuando limpiaban el suelo cerca de él, movía sus pies despacio y luego los volvía a poner. Cuando limpiaban las sillas, se levantaba y se sentaba otra vez cuando terminaban. A veces hacía un gesto con la cabeza para mostrar que entendía, pero no hablaba. Al final de la segunda noche, parecía aún más cansado. Su cara estaba pálida. Sus manos temblaban un poco. Aún no comía casi nada. Una máquina de comida cerca no se usó. No compró nada. Su bolsa seguía cerrada. Nadie lo vio dormir, aunque a veces cerraba los ojos unos minutos. Pero nunca se acostó ni se estiró. Nunca parecía descansar de verdad. El aeropuerto tenía un ruido constante. Los anuncios sonaban por los altavoces. Las maletas rodaban sobre el piso. Niños lloraban, la gente reía, y se escuchaban voces por todos lados. Pero el anciano seguía quieto, como si todo eso pasara a través de él. No reaccionaba. Siempre miraba las puertas donde salían los pasajeros. Cada vez que se abrían, él se sentaba un poco más derecho. Pero luego, después de unos segundos, se relajaba otra vez. Sus hombros bajaban un poco. Algunos empleados empezaron a llamarlo el fantasma. No lo decían para burlarse. Era su forma de describir lo callado y quieto que era. Parecía una sombra en la terminal ocupada, siempre presente pero sin ser parte de nada. Su cara no mostraba emociones. Sus ojos estaban cansados pero atentos. Su espalda estaba recta, aunque se veía agotado. En la mañana del tercer día, todavía estaba allí sentado. La gente empezó a sentirse rara. 3 días es mucho tiempo para esperar en un aeropuerto. Algo no estaba bien, pero nadie quería molestarlo. Parecía frágil. Parecía estar esperando algo muy importante. O tal vez a alguien. Pero, ¿por qué no pedía ayuda? ¿Por qué no decía nada? El personal del aeropuerto había visto muchas cosas a lo largo de los años. Vuelos perdidos, niños extraviados, viajeros confundidos. Pero esto era diferente. Este hombre no estaba perdido en el espacio. Parecía perdido en el tiempo. Como si hubiera venido por algo, y el mundo siguiera adelante sin él. Ya casi todos los trabajadores sabían de él. Algunos evitaban esa zona. Otros pasaban cerca a propósito, esperando entender algo. Algunos intentaban mirarlo a los ojos. Unos pocos le decían hola, pero él no respondía. Solo hacía un pequeño gesto con la cabeza. Sus ojos no se alejaban mucho tiempo de las puertas de llegada.
Incluso los viajeros que pasaban por la terminal lo notaban. Lo miraban y se preguntaban quién era. Algunos creían que esperaba a un ser querido. Otros pensaban que no tenía dónde ir. Nadie sabía con certeza. Pero todos estaban de acuerdo. Él era diferente. Había algo en la forma en que se sentaba, algo callado pero fuerte. No parecía enojado. No parecía tener miedo. Parecía paciente. Como si esperar fuera lo único que podía hacer, y lo aceptaba por completo. Esa paciencia incomodaba a la gente, porque no la entendían. En un mundo que va rápido, su calma era difícil de explicar. Y así, él seguía allí. La mañana se volvió mediodía. El mediodía se volvió noche. Pasaron 3 días completos. Aún esperaba, aún miraba, aún nadie sabía por qué. Sara trabajaba en el mostrador de información del aeropuerto. Había trabajado allí durante algunos años. Sus días estaban llenos de dar direcciones, revisar vuelos y ayudar a los viajeros con pequeños problemas. Había visto a todo tipo de personas pasar por la terminal. Algunos iban con prisa, otros estaban perdidos, y algunos solo estaban cansados. Pero nunca había visto a alguien como el anciano. Ella lo notó el primer día. Él estaba sentado en silencio cerca de las puertas de llegada. Al principio, no pensó mucho en eso. Muchas personas esperaban allí a sus amigos o familiares. Pero cuando volvió a pasar más tarde ese día, él todavía estaba en el mismo lugar. No se había movido mucho. Su bolsa estaba junto a sus pies, y seguía mirando hacia las mismas puertas. Al día siguiente, lo vio otra vez. Aún estaba en la misma silla, con la misma ropa. Su cara se veía cansada. Sus ojos estaban pesados. Pero no pedía ayuda. No hablaba con nadie. Solo esperaba. Sara empezó a mirarlo más seguido. Cada vez que pasaba cerca, revisaba si él seguía allí. Y siempre estaba. Sus compañeros de trabajo también empezaron a hablar de él. Algunos hacían bromas diciendo que el aeropuerto era su casa. Otros decían que solo ocupaba espacio. Algunos incluso decían que deberían pedirle que se fuera. Sara no decía nada. No se reía ni estaba de acuerdo. Algo en el hombre no le parecía gracioso. No parecía alguien sin hogar. Parecía alguien que esperaba algo importante. Sara trataba de no mirarlo tanto, pero era difícil. Lo observaba desde lejos. Empezó a notar cosas pequeñas. Casi no comía. No tomaba mucha agua. A veces, el personal le llevaba comida, pero solo daba pequeños bocados. Siempre les agradecía con un gesto de cabeza, pero no decía una palabra. En la noche, se quedaba despierto más tiempo que otros. A veces bajaba la cabeza para descansar, pero nunca dormía de verdad. Se sentaba derecho casi todo el tiempo, con las manos en las rodillas y los ojos en las puertas. Ella se preguntaba si él tenía miedo. Se preguntaba si había perdido a alguien. Su mente tenía muchas preguntas, pero no hizo ninguna. Aún no. Pensaba que tal vez necesitaba espacio. No quería asustarlo ni hacerlo sentir peor. Aún así, no podía dejar de pensar en él. Cada día, cuando llegaba al trabajo, miraba si él seguía allí. Cada día, él seguía. Eso la preocupaba. Sabía que algo andaba mal. Las personas no se quedan en un aeropuerto 3 días sin razón. La mayoría de los viajeros vienen y se van rápido. Algunos se quedan unas horas más por retrasos. Pero no este hombre. No tenía equipaje. No tenía un teléfono en la mano. No miraba una pantalla ni hablaba con empleados. Solo estaba allí, quieto y en silencio. Trató de averiguar algo. Habló con el servicio de equipaje y atención al cliente. Nadie sabía nada. Nadie había hablado con él. No había reportes de personas desaparecidas que se parecieran a él. El misterio solo crecía. Sara se enfocó más en él. Empezó a pasar más veces por su área. Se detenía unos segundos cada vez. Observaba su lenguaje corporal. No parecía peligroso. No parecía confundido. Parecía alguien que tenía algo muy fuerte guardado dentro, algo que no podía decir. Su corazón se sentía triste por él. No sabía por qué, pero se sentía responsable. No quería alejarse como los demás. Creía que incluso los desconocidos merecen bondad. Recordaba momentos en su vida cuando personas la ayudaron sin razón. Ahora sentía que era su turno. Aún así, no se apuró en hablar con él. Esperó. Observó. Pensó bien qué hacer. No se trataba solo de hacer una pregunta. Se trataba de mostrar cariño sin presionar. Sabía que no quería hablar, al menos no todavía. Así que le dio tiempo. Cuando llegó el tercer día, Sara pensaba en él incluso después del trabajo. Se iba a casa y aún pensaba en el hombre de la silla. Se preguntaba qué lo mantenía allí.
Se preguntaba si le quedaba alguien en el mundo. Pensaba en lo solo que debía sentirse. Imaginaba cómo sería esperar tanto tiempo sin saber qué iba a pasar. Su preocupación crecía con cada hora. Sabía que sus compañeros no lo entendían. Para ellos, él solo era una molestia más en el día. Pero para ella, era algo más. Era alguien con dolor. Ella lo sentía. No necesitaba palabras para saberlo. Lo veía en su cara. Lo veía en su forma de moverse, o de no moverse. Lo veía en cómo se sentaba tan quieto, esperando algo que nadie más podía ver. Sara no sabía cuál sería el siguiente paso, pero sabía que no podía quedarse en silencio mucho más. Ya había esperado bastante. Ya había observado bastante. Ahora sentía que era momento de hacer algo. No porque alguien se lo dijera, no porque era parte de su trabajo, sino porque ella se preocupaba. No tenía respuestas, ni siquiera tenía un plan, pero tenía un presentimiento, y a veces eso era suficiente para hacer la diferencia. Para el tercer día, la presencia del anciano ya era normal en el aeropuerto. La mayoría de los trabajadores lo conocía. Algunos evitaban su zona, otros pasaban rápido. Estaban cansados de verlo allí, sentado, callado y quieto. Para muchos, él se había vuelto un problema. Lo veían como alguien que no seguía las reglas. El personal del aeropuerto empezó a hablar más en serio sobre qué hacer. Algunos pensaban que él estaba merodeando. Creían que nadie debía quedarse tanto tiempo en la terminal sin razón. El aeropuerto tenía reglas. No se podía estar allí durante días sin un propósito. Aunque el anciano era tranquilo y no causaba problemas, algunos empleados sentían que ya era hora de actuar. Algunos compañeros mencionaron la seguridad. Dijeron que el aeropuerto debía cuidar a los viajeros. Preguntaron qué pasaría si otras personas empezaban a hacer lo mismo. Creían que hacer una excepción podía causar más problemas en el futuro. Un trabajador dijo que las reglas existían por una razón y que nadie debía estar por encima de ellas. Algunos sugirieron llamar a seguridad. Otros dijeron que debían pedirle que se fuera. Pensaban que ya se le había dado suficiente tiempo. Le habían ofrecido comida. Lo habían visto sentarse allí por días. Él no se había explicado. Para ellos, eso era suficiente. Sentían que habían sido pacientes, pero esa paciencia ya se había acabado. Sara escuchó todas esas conversaciones. Estaba en la sala de descanso, mientras sus compañeros compartían sus opiniones. Escuchó sus quejas, pero no habló mucho. Se sentía dividida. Sabía que había reglas. Sabía que el aeropuerto no podía convertirse en un refugio. Pero algo dentro de ella decía que esta situación era diferente. Había pasado tiempo observando al hombre. Había visto lo quieto que estaba. Había notado cómo sus ojos seguían las mismas puertas cada día. Él no causaba problemas. No hacía ruido. No pedía nada. Pero parecía que aguantaba algo muy fuerte por dentro. Parecía alguien que no tenía otro lugar a donde ir, al menos por ahora. Sara trató de explicar esto a sus compañeros. Dijo que él no parecía peligroso. Dijo que no dormía en los pasillos ni ensuciaba. Les recordó que nunca pedía dinero. Les dijo que siempre era educado, incluso en silencio. Pero la mayoría negó con la cabeza. Dijeron que eso no importaba. Dijeron que las reglas eran las reglas. Algunos incluso se molestaron con Sara. Dijeron que se estaba metiendo demasiado. Le advirtieron que preocuparse tanto podía traer problemas. Alguien dijo que no era su trabajo arreglar los problemas de todos. Otro dijo que no era justo dejar que los sentimientos guiaran decisiones en un lugar que funcionaba con horarios y orden. Sara se sintió frustrada. No quería romper las reglas. No quería causar problemas. Pero tampoco quería ignorar lo que sentía que era correcto. Creía que las reglas debían ir de la mano con el cuidado. Creía que hay momentos en la vida en que una persona necesita ser vista, no juzgada. En cada turno, pasaba junto al anciano. Notaba lo delgado que estaba. Veía que apenas se movía. Sus manos estaban sobre sus rodillas casi todo el tiempo. Sus ojos ya no brillaban. Parecía que se apagaba, pero aún esperaba. Sara sentía un fuerte llamado en el corazón. No podía explicarlo bien. Solo sabía que necesitaba ayuda, no que lo sacaran de allí. Pensó en su propia vida. Recordó momentos en que pequeños actos de bondad lo habían cambiado todo. Pensó en lo fácil que sería darse la vuelta, fingir que él era solo otro viajero fuera de lugar. Pero no podía. Su instinto le decía que esto era más de lo que parecía. Finalmente, tomó una decisión. No esperaría más. Ya le había dado espacio. Ya había observado bastante. Nadie más quería dar el primer paso.
Ella sabía que los demás quizás no estarían de acuerdo. Tal vez la cuestionarían, pero estaba lista para correr ese riesgo. Su corazón latía más rápido cuando se paró cerca de su silla. Lo miró de cerca. Sus ojos seguían en las puertas. Sus manos seguían en el mismo lugar. Él no sabía que ella lo miraba, pero ella sentía el peso del momento. Estaba a punto de cruzar la línea entre hacer su trabajo y seguir su corazón. No se apuró. Respiró profundo. Sabía que podían pasar muchas cosas. Tal vez él no respondiera. Tal vez le pidiera que se fuera. Tal vez eligiera seguir en silencio. Pero ella tenía que intentarlo. Algo dentro de ella decía que este era el momento. Su decisión no era romper las reglas. Era entender cuando una regla debía doblarse. Ella no lo veía como un problema que había que resolver. Lo veía como una persona que necesitaba un momento de cuidado. Y ella estaba lista para dar ese momento, pasara lo que pasara. El tercer día empezó como los otros. El anciano seguía sentado en la misma silla, cerca de las puertas de llegada. Su bolsa estaba junto a sus pies. Sus manos descansaban sobre sus rodillas. Sus ojos seguían mirando la entrada por donde salían los viajeros. La gente pasaba frente a él una y otra vez, pero él no los notaba. Su cara se veía cansada y su cuerpo parecía más débil que antes. Sara lo había estado observando por días. Sentía una necesidad cada vez más fuerte de entender por qué él estaba allí. Había esperado, con la esperanza de que él hablara por sí solo. Pero ahora, la espera era demasiado larga. Su preocupación había crecido y ese sentimiento en el pecho no se iba. Sabía que era momento de dar un paso adelante. Caminó lentamente hacia él. Mantuvo un paso tranquilo. No quería asustarlo. Se paró al lado de su silla por un momento. Él no giró la cabeza para verla. Sus ojos seguían en las puertas, esperando algo o a alguien. Ella se acercó con cuidado y se sentó en la silla vacía junto a él. Él todavía no hablaba. Tampoco se movía mucho. Sara lo miró y vio lo delgados que estaban sus brazos. Su piel se veía pálida. Su espalda estaba un poco encorvada. Parecía alguien que no había comido bien en días. Sus zapatos estaban gastados y su abrigo tenía pequeños agujeros en las mangas. Pero su postura seguía fuerte, incluso en silencio. Ella se quedó a su lado unos minutos sin decir nada. Luego, lentamente, él giró la cabeza y la miró. Sus ojos estaban llenos de algo que ella no pudo entender al principio. No era enojo, no era miedo, era algo profundo y pesado, algo que había guardado por mucho tiempo. Sus labios se movieron un poco. Luego, su voz salió, suave y quebrada. Tenía el peso de alguien que no había hablado en días. Sus palabras salían despacio. Sara escuchó con cuidado, sin interrumpir. Cada palabra parecía costarle esfuerzo. Le dijo que su hijo estaba sirviendo en el extranjero. Su hijo era soldado. Había estado lejos por mucho tiempo. El hombre dijo que había recibido noticias de que su hijo iba a volver a casa. El vuelo llegaría a ese mismo aeropuerto. La fecha estaba clara. El padre llegó temprano para esperar. Quería ser el primer rostro que su hijo viera al bajar del avión. Pero algo salió mal. El vuelo aterrizó como estaba planeado. Los pasajeros salieron por las puertas. Las familias se reencontraron. Los amigos se abrazaron. Pero su hijo nunca salió. El padre esperó por horas ese primer día, pensando que tal vez su hijo estaba retrasado adentro. Tal vez era por la aduana. Tal vez tenía problemas con papeles. Pero cuando terminó el día y el aeropuerto empezó a vaciarse, nadie vino a verlo. No tenía forma de comunicarse con su hijo. Las llamadas no eran respondidas. No tenía ningún contacto, ninguna ayuda clara. No sabía dónde ir ni a quién preguntar. Así que esperó. Y cuando pasó la noche y aún no había noticias, se quedó. Se sentó en el mismo lugar cada día, con la esperanza de que en el siguiente grupo de pasajeros estuviera su hijo. Sara escuchó sin hablar. Su corazón dolía al oír su historia. El dolor en su voz era claro. Él creía que quedarse en el aeropuerto era lo mejor. No quería perderse la llegada de su hijo si venía tarde. No quería irse a otro lugar y arriesgarse a no verlo. No había hablado con nadie antes porque no quería causar problemas. Pensaba que tal vez alguien vendría a explicarle las cosas. Esperaba que alguien lo reconociera o lo ayudara sin tener que pedirlo. Pero nadie lo hizo. Estuvo solo por 3 días completos, aferrado solo a la esperanza. Mientras Sara lo escuchaba, entendió lo profundo que era su miedo. Sentarse en silencio tanto tiempo sin respuestas requería fuerza. Esperar sin comer ni dormir bien mostraba cuánto le importaba. Su amor por su hijo se sentía en cada palabra.
pero también se notaba su confusión y su tristeza. Cuando terminó de hablar, se inclinó hacia adelante y volvió a mirar las puertas. Había contado su historia, pero aún esperaba. Sus ojos no se movían del lugar donde creía que su hijo iba a aparecer. Su cuerpo seguía quieto, pero sus manos temblaban un poco. Era como si todo su mundo estuviera en pausa. Sara se quedó sentada a su lado en silencio. Ahora entendía la verdad. Ese hombre no estaba perdido. No estaba confundido. Era un padre aferrado a lo único que le quedaba, la esperanza. Y esa esperanza lo había traído a esa silla, día tras día, hora tras hora. Entonces, ella supo que esto no era solo la historia de un hombre esperando. Era una historia de amor. Era una historia de paciencia. Era una historia de no rendirse, incluso cuando el mundo no daba respuestas. La verdad era simple y triste. Un padre esperaba a su hijo, y nadie lo había ayudado, hasta ahora. Después de escuchar la historia del anciano, Sara sintió un peso profundo en su pecho. El hombre había esperado en el aeropuerto durante 3 días, con la esperanza de ver a su hijo. Ahora sabía la razón detrás de su silencio. También sabía que necesitaba ayuda, una ayuda real que iba más allá de la comida o miradas amables. Él había estado aferrado a la esperanza sin apoyo, y ella ya no podía permitir que eso continuara. Regresó a su estación con un objetivo claro. Descubriría qué pasó con su hijo. No sabía por dónde empezar, pero sabía que tenía que intentarlo. Abrió su computadora y comenzó con lo básico. Buscó en los registros de vuelos del día en que el hombre dijo que su hijo debía llegar. Miró la lista de vuelos y los filtró por hora y destino. Había varios aviones que aterrizaron ese día. Se concentró en los que venían del extranjero. Miró los horarios de llegada. Miró los números de las puertas. Luego, abrió las listas de pasajeros, revisando cada nombre. Pero nada llamó su atención. No sabía el nombre completo del hijo, así que era difícil estar segura. Solo tenía la breve explicación del padre y una idea vaga del vuelo. Fue al mostrador de la aerolínea. Explicó la situación sin entrar en muchos detalles. Preguntó si tenían información sobre soldados que llegaban del extranjero ese día. El personal del mostrador intentó ayudar. Buscaron en sus sistemas y sacaron datos de llegada. Pero no había informes de ninguna emergencia. Nadie había reportado un pasajero perdido. No había alertas relacionadas con ese vuelo. Aún así, Sara no se detuvo. Sabía que tenía que hacer más. Contactó a la seguridad del aeropuerto y preguntó si se habían reportado emergencias médicas ese día. Tal vez alguien se había desmayado al bajar del avión. Tal vez hubo un accidente. Pero no tenían registros de nada que coincidiera con la historia. Sara comenzó a sentirse un poco perdida, pero siguió adelante. Buscó en línea los protocolos de llegada de los militares. Quería entender cómo regresaban los soldados a casa. Leyó sobre cómo algunos llegaban en grupos, otros regresaban solos. Algunos eran recibidos por oficiales, mientras que otros se iban tranquilamente por su cuenta. No había un solo proceso. Se dio cuenta de que necesitaría ir más allá. Así que encontró un número para la oficina militar que manejaba los transportes y regresos. Llamó y esperó. El teléfono siguió sonando. Finalmente, alguien respondió. Explicó lo que sabía, paso a paso, y preguntó si podían ayudar. La voz del otro lado era amable, pero necesitaba más detalles. Sin un nombre o número de servicio, era difícil verificar algo. Sara regresó al anciano y le preguntó suavemente si recordaba el vuelo exacto o si tenía algo con el nombre de su hijo. Él abrió su bolsa lentamente y sacó un pedazo de papel doblado. En él estaba una impresión de una confirmación de vuelo y un nombre. Con eso, Sara regresó a su búsqueda. Dio el nombre a la oficina militar. Prometieron revisar sus registros y devolver la llamada. Luego, contactó a la embajada. Fue un proceso largo y la pusieron en espera varias veces. Dio la misma historia, esperando que alguien la escuchara y actuara. A medida que pasaban las horas, Sara permaneció cerca de su escritorio. Seguía revisando su teléfono. Refrescaba su bandeja de entrada una y otra vez. Cada minuto que pasaba sin respuesta la ponía más nerviosa. Miraba hacia el anciano con frecuencia. Él seguía en su silla. Sus ojos aún observaban las puertas. Su cuerpo no se movía. Él no tenía idea de cuánto estaba trabajando Sara detrás de escena. Llegó la noche y el aeropuerto se volvió más tranquilo. Llegaban menos vuelos. La mayoría de los trabajadores ya se habían ido a casa. Pero Sara se quedó. Ahora se sentía responsable. Sabía que no podía irse a casa sin intentar todo lo que pudiera. Hizo algunas llamadas más. Volvió a enviar correos.
Dio su número y pidió ser notificada si alguien encontraba algo. Su corazón estaba pesado. Había esperado una respuesta rápida, pero no había llegado ninguna. No quería rendirse. No quería pasar junto al hombre nuevamente al día siguiente y seguir sin noticias. Pero sus opciones se estaban agotando. Había contactado casi todas las fuentes que podía pensar. El peso de la situación comenzó a crecer. Sara se sentía cansada. Había usado toda su energía tratando de encontrar una pieza perdida en una historia que parecía rota. El silencio al otro lado de sus llamadas lo hacía todo más difícil. El anciano había esperado 3 días. Ahora, ella también esperaba, pero de una manera diferente. El tiempo pasaba lentamente. Miraba el reloj una y otra vez. Se preguntaba si su esfuerzo traería respuestas o solo más preguntas. Trataba de no perder la esperanza, pero no era fácil. Pensaba en el padre, en su paciencia y su dolor. Quería creer que había una razón para todo esto. Quería creer que algo bueno sucedería. Permaneció cerca del mostrador de información, manteniendo su teléfono cerca. Las luces del aeropuerto se atenuaron un poco mientras avanzaba la noche. Los anuncios se hicieron raros. El espacio se volvió tranquilo. Pero dentro de ella, el ruido de la preocupación seguía. Había hecho todo lo que podía, por ahora. El aeropuerto se había vuelto tranquilo. La mayoría de las tiendas ya habían cerrado. Los últimos vuelos del día habían aterrizado. Algunos trabajadores se habían ido, y otros se preparaban para cerrar por la noche. Las luces brillantes sobre las puertas de embarque se habían atenuado un poco. Los ruidos fuertes que usualmente llenaban el aire se habían desvanecido. Solo algunas voces se oían a lo lejos. Sara seguía en su escritorio. Había estado esperando por horas. Su teléfono estaba cerca de su mano. Lo revisaba continuamente por llamadas perdidas o mensajes. Había hecho todo lo que podía durante el día. Llamó a la aerolínea, a la oficina militar y a la embajada. Pero aún no había respuestas claras. Miró hacia el anciano otra vez. Él no se había movido mucho. Seguía sentado en la misma silla cerca de las puertas de llegada. Sus manos descansaban sobre sus rodillas. Su espalda estaba ligeramente doblada. Su cara se veía cansada, más que nunca. La espera lo había agotado. Sus ojos seguían en la misma entrada, aunque la noche se hacía más profunda. Luego, justo cuando la terminal comenzó a sumergirse en el silencio, las puertas de vidrio se abrieron. Un hombre entró. Llevaba un uniforme limpio. Sus botas estaban pulidas. Su chaqueta estaba bien abotonada. Se mantenía erguido, y sus pasos eran lentos pero firmes. Miró alrededor del espacio vacío, sus ojos buscando el área con cuidado. Sara lo notó de inmediato. No era un viajero común. Caminaba con propósito. Su rostro estaba tranquilo, pero serio. Finalmente, sus ojos encontraron al anciano sentado junto a las puertas. Cambió de dirección y caminó hacia él sin detenerse. El anciano no reaccionó al principio. Había visto a tantas personas pasar por esas puertas y ninguna era la que él esperaba. Pero esta vez, algo cambió. El soldado se acercó y se detuvo frente a él. El anciano levantó la vista lentamente. Por un momento, nada se movió. El soldado se inclinó y comenzó a hablar. Su voz era baja y su tono cuidadoso. Sara los observaba desde lejos. No podía escuchar las palabras, pero podía ver el cambio. Las manos del anciano empezaron a temblar. Sus hombros se tensaron. Sus ojos se abrieron grandes, luego se suavizaron. Cubrió su boca con una mano y cerró los ojos por un segundo. Su pecho subió y bajó como si hubiera estado conteniendo la respiración durante días. Luego, lentamente, se levantó. Sus piernas estaban inestables y puso una mano en la silla para mantener el equilibrio. El soldado lo ayudó suavemente. Se quedaron frente a frente unos momentos. El anciano asintió una y otra vez, como si tratara de entender lo que acababa de decirse. Sara se quedó atrás, dándoles espacio. Podía ver que algo importante había sucedido. El hombre ya no solo esperaba. Había recibido las noticias que había estado esperando, aunque llegaran tarde. El soldado hizo un gesto para que el anciano lo siguiera. El anciano cogió su pequeña bolsa y la mantuvo cerca. Su caminar era lento, pero se movía con más fuerza que antes. Los dos caminaron juntos hacia la salida. El anciano no miró atrás. Sus ojos ya no estaban en las puertas de llegada. Había esperado lo suficiente. Ahora, lo estaban guiando al lugar donde necesitaba estar. Sara se quedó en silencio y los vio irse. Su corazón estaba lleno, pero también pesado. Había pasado días preguntándose qué mantenía al hombre en esa silla. Ahora lo sabía.
Y aunque la verdad había sido difícil de escuchar, había paz en saber que ya no tendría que esperar en silencio. La imagen del soldado y el anciano caminando juntos permaneció en su mente. Fue como un momento fuera del tiempo, algo silencioso pero fuerte, algo que las palabras nunca podrían explicar completamente. Había tristeza en el aire, pero también alivio. Sara se sentó de nuevo y miró la silla vacía. Había estado ocupada durante 3 días por un hombre que había llevado dolor sin mostrarlo. Ahora estaba vacía, pero ya no era solo una silla. Tenía una historia. Tenía el recuerdo de la espera, del amor y de la esperanza silenciosa. La noche siguió. Otros trabajadores regresaron para limpiar el área. Algunos preguntaron si el hombre se había ido finalmente. Sara sintió. No dijo mucho. No había nada más que explicar. La expresión en el rostro del anciano lo decía todo. El largo silencio había terminado. Aunque cansada, Sara sintió una especie de paz. Ella se quedó cuando los demás se fueron. Escuchó cuando los otros no lo hicieron. Siguió su corazón y ayudó a un hombre que no tenía más que esperanza. Y al final, eso fue lo que hizo toda la diferencia. Una semana había pasado desde que el anciano dejó el aeropuerto. La terminal se sentía diferente sin él. Su silla junto a las puertas de llegada seguía vacía. La gente pasaba sin pensar en ella, pero Sara la notaba cada vez. Para ella, era más que una silla. Era un recordatorio de una historia que se había desarrollado silenciosamente justo frente a ella. Sara había regresado a su rutina habitual de trabajo. Respondía preguntas, daba direcciones y ayudaba a los viajeros como siempre lo hacía. Pero parte de su mente seguía con el anciano. A menudo se preguntaba cómo estaría. Esperaba que su hijo estuviera mejor. Esperaba que ahora estuvieran juntos, ya no separados por el silencio y el miedo. Un día, Sara terminó su turno y tomó un pequeño descanso. Revisó las notas que había escrito durante la larga búsqueda de respuestas. Al final de una página estaba el nombre del hospital. Lo había anotado por si alguien la llamaba. Nadie se había comunicado con ella, pero guardó el nombre de todos modos. Decidió visitar, no por obligación, sino por cuidado. Quería ver por sí misma que el anciano estuviera bien. Quería saber que la espera, el silencio y el dolor no habían sido en vano. El hospital estaba tranquilo cuando llegó. Preguntó por el número de habitación. Después de una corta espera, la dejaron pasar. El pasillo estaba limpio y brillante. Se oían sonidos suaves de máquinas y voces detrás de puertas cerradas. Caminó despacio, con pasos ligeros. Cuando llegó a la habitación correcta, se detuvo en la puerta. Dentro, vio al anciano sentado junto a una cama de hospital. Sostenía la mano de un joven que yacía descansando. El joven se veía pálido y cansado, pero sus ojos estaban abiertos. Estaba despierto. Su pecho subía y bajaba con respiraciones lentas y constantes. Su cuerpo estaba débil, pero estaba vivo. El padre se veía más viejo que antes. Su espalda estaba ligeramente doblada y sus manos parecían más gastadas. Pero había una calma en su rostro. Ya no estaba buscando ni esperando. Había encontrado lo que buscaba. Sus ojos ahora eran más suaves. Sus hombros no estaban tan pesados. Estaba sentado en silencio, lleno de paz. Sara no dijo nada. Se quedó cerca de la puerta, sin querer interrumpir el momento. Simplemente observó. Los dos, padre e hijo, finalmente estaban juntos. El silencio entre ellos ahora no era vacío. Estaba lleno de consuelo. La habitación tenía una calidez tranquila. No era ruidosa ni ocupada. No había lágrimas, ni ruido, solo presencia. Ese tipo de presencia que solo llega después de mucho miedo y mucha espera. Era un momento de sanación, no solo para el cuerpo, sino también para el corazón. Sara sonrió suavemente. Sintió que algo cambiaba dentro de ella. Era como si un nudo se hubiera deshecho. Toda la preocupación, todo el esfuerzo, todas las horas que había pasado tratando de ayudar, todo había llevado a esto. Todo había llevado a un padre que ya no estaba sentado solo en una silla de aeropuerto. Todo había llevado a un hijo que despertaba para ver a alguien que lo amaba esperando a su lado. El anciano levantó la vista. Sus ojos se encontraron con los de Sara. No habló. No necesitaba hacerlo. Su expresión lo decía todo. Había un profundo agradecimiento en sus ojos. Había alivio. Había respeto. Hizo un pequeño gesto con la cabeza, lento y lleno de significado. Fue un gesto silencioso, pero llevaba peso. Sara sintió en respuesta. Lo entendió. No se necesitaban palabras. La mirada en sus ojos decía más que cualquier frase podría decir. Decía gracias por preocuparte.
Gracias por quedarte. Gracias por no irte cuando hubiera sido más fácil. Se quedó allí unos momentos más, luego se apartó en silencio. No necesitaba quedarse mucho. Había venido a ver que estaban bien, y ahora sabía que lo estaban. Cuando salió del hospital, se sintió ligera. Había visto el final de una historia que comenzó en silencio y confusión. Había sido testigo de cómo el dolor se convirtió en paz. Había visto el resultado de la bondad. Y eso se quedó con ella. Durante los días siguientes, Sara volvió al trabajo como siempre. Pero algo había cambiado en ella. Miraba a las personas más de cerca. Escuchaba con más atención. Notaba cosas que quizás antes se le escapaban. Un rostro cansado. Una preocupación silenciosa. Una persona de pie sola por demasiado tiempo. No trató de arreglar todo. Sabía que no podía. Pero también sabía que las pequeñas acciones podían llevar a algo más grande. Un solo paso de cuidado podía sacar a alguien de la oscuridad. Ella lo había visto suceder. El recuerdo del anciano se quedó con ella. Su espera, su silencio, su dolor, pero también su fuerza, su paciencia y su amor. Y finalmente, su paz. A veces, cuando pasaba por la silla donde solía sentarse, se detenía. No por mucho, solo un momento para recordar. Un momento para sentirse agradecida. Porque esa silla había tenido una historia. Y esa historia le había recordado lo que realmente importa. La bondad, la paciencia y el poder silencioso de estar allí cuando alguien más lo necesita más.